tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud en que te encuentres. Es un agrado estar aquí con ustedes para compartir esta experiencia de seminario que tenemos preparado para ustedes con mucho cariño, un equipo multidisciplinario de colegas. Hemos estado trabajando con harto cariño, haciéndonos preguntas y viéndonos a las caras a través de esto, la cámara, para ver qué pasa. Nuestro seminario lleva por título Educación, Big Bang de una nueva era. Y aquí es donde precisamente nos detenemos a hacernos un par de preguntas. ¿Este es el momento real del Big Bang de la educación? O podríamos decir, ¿es el momento de pensar o repensar el propósito y los medios por los cuales educamos? Bueno, estas preguntas precisamente, más una clase magistral, vamos a tratar de dilucidar con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos un súper invitado, el señor Sandro Larena. Les cuento quién es Sandro Larena. Sandro es actor, estudió en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, ha realizado doblajes de películas desde 1981 a la fecha, locutor de continuidad en Radio Agricultura durante 8 años, locutor de comerciales desde 1990 a la fecha, además de ser relator para distintas empresas, ha ejercido la docencia durante 14 años. Y como dato, les cuento que es la voz oficial en Latinoamérica del personaje querido de la televisión, el Gato Garfield. Sí, señor, el locutor oficial en Latinoamérica, ya que don Sandro Larenas es un actor, es un comunicador de amplio bagaje, ha estado en distintas partes de esta esfera llamada Planeta Tierra, haciendo sus clases magistrales y compartiendo con otros doblajistas de nivel internacional y de series que ustedes ven cotidianamente, día a día, pero son las voces de estos queridos, precisamente, amigos profesionales. Por lo tanto, le vamos a dar el pase a nuestro querido amigo Sandro Larena para que nos salude y para que nos cuente cómo está el día de hoy y comparta con nosotros este seminario. Sandro, por favor, comparte con nuestros amigos, un gusto saludarte. Muy buenos días, acá desde mi latitud, en Santiago de Chile. Les deseo a todos ustedes un feliz día y espero que se encuentren cuidándose en casa, tranquilamente, ordenadamente, en paz con ustedes mismos y con el entorno. Yo soy actor, por supuesto lo dijo Leonardo, y por razones de subsistencia y sobrevivencia en esa época, estoy hablando de 1980, 81 aproximadamente, tuve que derivar a hacer doblajes porque necesitaba comer y, como pueden ver, comí harto. Necesitaba también alimentar a los que venían, a mis hijos, a mi pareja, familia, ¿no? Uno cuando crea familia no se imagina cómo es el trayecto posterior a la iniciación de la familia, pero lo he sobrellevado y debo atribuirle a eso la participación del doblaje y del uso de la voz. Yo haciendo teatro, si bien es cierto, tenía una voz teatral, ¿no? Voz que empecé a educar gracias a entrar al doblaje, a educarla en el sentido de manejarla con otras proyecciones, con otros tempos, con otros requerimientos, dado que tenía un micrófono como por ahí, ¿no? Por lo tanto, el manejo de la voz había que reinventársela, había que darle un giro al uso de la voz. Acierto y error, experiencia, intento por un lado, intento por el otro, porque en ese momento no había ninguna escuela de doblaje. Los únicos que hacían doblaje en el mundo estaban en México. Yo estoy en Santiago de Chile, por allá abajo. México está por allá arriba. No, me era imposible, además no tenía los medios para ir a hacer un curso allá, ni nada que se le pareciera. Así que, con acierto y error, causa y efecto, fui aprendiendo a hacer doblaje y fui aprendiendo a manejar la voz frente a un micrófono. Llevo 36 años en eso. Parece que algo aprendí. Dado que he podido sobrevivir yo y los que dependen de mí,
dignamente, muy bien. Yo me siento un privilegiado. Realmente, Sandro, dime. y hablando precisamente de eso, ¿en qué te encontrabas? Porque bueno, sabemos que nos ha tocado un poquito fuerte en esta latitud precisamente, y Sí, ya tuvimos un estallido social, después entramos con una pandemia, por lo tanto el 2020 se convirtió en un año que nos ha cambiado todo, formas de pensar, formas de trabajar, formas de comportarnos. En qué te encontrabas tú en este momento antes de la pandemia, precisamente profesionalmente? ¿Cómo te hallabas? yo me encontraba haciendo mis doblajes, asistiendo a la radio, haciendo locuciones publicitarias, yendo a estudios o vía un home studio que tengo bastante modesto. Y mi vida se desarrollaba de esa manera, con ideas, proyectos para una miniserie web en YouTube y en un canal que se llama obolobo.tv, obolobo.tv, donde hay una miniserie que se llama Viejos Mentirosos, Los Viejos Mentirosos, que lo hago con un colega amigo entrañable, más de 40 años que nos conocemos, y se nos ocurrió hacer esto en conjunto con una productora de audiovisual. Y fue como un happening audiovisual. Lo pueden ver en YouTube. Los Viejos Mentirosos se llama esta serie. Bueno, eso estaba haciendo. Cuando llegó el virus, yo al día siguiente que yo me enteré de que había llegado ese virus, yo me fui a México, a Ciudad de México, a una convención que se llama La Mole. Hay dos grandes convenciones de fanáticos del anime y de la manga japonesa y del cine aventura, eso, en México. Una es TNT y la otra es La Mole. Oye, Y en La Mole Sandro, me invitaron. ¿y qué te parece precisamente si vemos qué ocurrió contigo post esta pandemia en la ronda de preguntas finales y te hago una invitación? Te invito a que nos Perfecto. cuentes, porque tú nos traes algo preparado para nosotros, nos traes una Sí, sorpresa, un exacto. regalo, y Sí. dado la contingencia, ¿qué cosa tiene más preponderancia en estos momentos para personas como nosotros, que estamos constantemente en la comunicación y hablando, que el uso de la voz? Cuéntanos un poco, Sandro, entonces, ¿de qué se trata tu tema? Mira, fundamentalmente mi tema se trata de la voz en la comunicación. Perfecto, perfecto. Entonces, nos vas a englobar un poco en la Sí, temática de cómo es el uso de la sí, voz en la comunicación en distintos contextos. exactamente. Ok, Voy pues a... Sandro, yo mira, finalmente yo voy a tomar mi rol de aprendiz y quedas en tu casa, literalmente, Muchas gracias. ¿ya? Para compartir con Muchas nosotros, lo gracias. cual te agradecemos precisamente esta ponencia que tienes para nosotros. Yo aquí desaparezco, me despido por breves instantes y usted, como le digo, queda literalmente en su casa. Perfecto. Eh, Adelante, estimado. ok, perfecto. No se preocupen. No le ha pasado nada ni a su teléfono ni a su computador. Pero voy a hacer lo siguiente. El silencio. El silencio es lo que antecede al sonido. El sonido es producto de un proceso interno nuestro. Al efectuarse ese proceso interno, ese sonido se transforma en voz. La voz es el reflejo de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos pensando. A veces el pensamiento va por sobre el sentimiento y a veces el sentimiento va por sobre el pensamiento. Por lo tanto, eso ya más bien tiene que ver a un asunto psicológico o psiquiátrico, no sé, pero ya no tanto de lo que es la voz en sí. Para emitir la voz hay que tener en cuenta que uno fue educado vocalmente. ¿Y cómo fue educado vocalmente? A través del oído. Uno de los primeros sonidos que escucha cuando
en la gestación incluso, el latido del corazón de la madre, la respiración de la madre, la voz de la madre, las voces que se acercan a la madre y las voces, por ejemplo, que hablan al vientre de la madre. Eso lo percibe el feto. Una vez que uno nace, la impronta auditiva también va determinando esencialmente en cómo uno va a hablar en el futuro. De hecho, la primera palabra que uno logra articular tiene que ver con los primeros sonidos que uno escuchó y que tiende o ejercita el aparato vocal para reproducir esos sonidos. Por eso que hay papá o mamá o ya o ese tipo de vocablos son los primeros vocablos que emite un niño. Naturalmente, sobre todo cuando son bebés, emiten estos sonidos basados en una respiración natural, diafragmática, perdón, abdominal. Fíjense en los bebés recién nacidos, hasta como los 2 años más o menos, cómo respiran, sobre todo al momento de iniciar el sueño o al momento de despertar. ¿Cómo respiran? Diafragmáticamente. La respiración entra a constituir una columna vertebral de la voz. Todos los seres humanos tomamos aire y luego hablamos. Eso lo hacemos de manera inconsciente, como reflejo condicionado. Hay quienes la mente le gana al cuerpo y tratan de hablar incluso sin aire y llegan a ahogarse y hablar sin aire, ¿no? Se les acabó el aire y siguen hablando. Como ejercicio voluntario, es bueno no caer en eso. Tomar aire, luego hablar. Eso además te va a permitir, para emitir el término, para emitir el concepto que quieres comunicar, te va a permitir pensarlo. El tomar aire te da tiempo de pensar en qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Por lo tanto, la voz en la comunicación es importantísima. No es el único vehículo de comunicación que existe, porque la gestualidad también está involucrada en la comunicación. Por ejemplo, los sordos mudos, y se les dice sordos mudos y no se les dice mudos, porque en realidad no son mudos, son sordos, porque no puede, por la sordera no pueden emitir palabras, pero sí pueden emitir sonidos. Tienen cuerdas vocales. Y un sordo, perdón por la burda imitación, pero van a emitir sonidos sin articulación o sin la conexión cerebral con la boca para emitir la palabra, pero sonido tienen, solo que son sordos y por eso no pueden establecer un diálogo en un lenguaje y con códigos establecidos por la humanidad. No sé quién fue el que inventó el habla. Por lo tanto, esta comunicación a través de la voz es lo que se usa generalmente. Ahora, actualmente, gracias a estos sistemas de comunicación que estamos teniendo debido al COVID-19, que nos ha obligado a reinventarnos. Yo también, tengo 64 años y estoy recién conociendo esto. De hecho, antes de empezar esta comunicación, yo estaba muy perdido. Estaba muy perdido y no sabía cómo, pero lo logré. Eso significa que la práctica hace al maestro, ¿no? Y se trata de practicar. Esto de la voz también es práctica. También es conciencia de lo que uno está haciendo con el mecanismo de comunicación que está utilizando. Si yo fuera mimo, estaría haciendo un saludo, por ejemplo, con un aperitivo, ya que se aproxima el almuerzo. Utilizar el vínculo o el canal de comunicación requiere un conocimiento del canal. La voz es un canal de comunicación, así como lo es esta pantalla, esta cámara, este sistema computacional que viaja a través del aire, se alimenta con energía eléctrica, que también podría venir por el aire, según Tesla,
Pero esto viaja a través del aire a distintas partes del mundo de manera instantánea. Entonces también requiere una inversión para nosotros. De hecho, yo he estado pensando y viendo cómo puedo elaborar un producto que pueda ser monetarizado desde mi hogar, porque ese es el nuevo paradigma, el irnos hacia adentro, el quedarnos en casa actualmente, pero después, cuando se supone que pase toda esta pandemia, el quedarnos en casa, el estar dentro, va a ser una filosofía, diría yo. El mirarse, el ser más que el tener, ¿no? Entonces, nos tenemos que adecuar a los cambios que vienen. Este es un cambio. Tal vez tú que me escuchas nunca has reparado en tu voz. Incluso más de una oportunidad te habrás grabado la voz y te carga escucharte. ¡Uy, qué voz más fea! No existen las voces feas. Existen las voces mal educadas y las voces educadas. No significa que para hablar tengas que hablar todo sí perfecto como un locutor de radio FM antigua. No, 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 no. No se trata de eso, sino más bien de todo lo contrario. De ser relajado, tranquilo, llegar al tono, al color de tu voz natural, sin forzar nada, y simplemente establecer fluidamente el canal de comunicación entre el intelecto, la emocionalidad, con la palabra o la voz. Digo palabra o la voz porque existen otros sonidos que también comunican, como un suspiro exhalativo, indica satisfacción, indica hastío también, como un exhalación nasal, ¿no? El carraspeo, el chasquido de la lengua, el, ¿no? Vibrar de los labios. Si ustedes hacen esos gestos y véanlos y escúchenlos, van a ir decodificando qué es lo que quiere decir el texto. Por lo tanto, en la voz podemos dividir lo que son gestos o manifestaciones emotivas y la palabra, que es más bien una manifestación intelectual. Para utilizar, o sea, para estar en una situación de comunicación, me confundí, se me confundió el cerebro. Cuando estás en una situación de tener que comunicar algo o de querer comunicar algo, es importante basarse en la respiración porque ese es el reflejo de tu estado de ánimo. Para que tu estado de ánimo no te juegue en contra, dale tiempo al estado de ánimo a que se apacigüe y te permita pensar. Si tu estado de ánimo ya es tranquilo, si ya es como para pensar, elabora el discurso, elabora las palabras y te lanzas tranquilamente. Los desafíos que tengas en el camino de la comunicación, como yo recién tuve un desafío, que se me cruzaron unas ideas en la cabeza y tuve que recapitular. Cuando enfrentas esos desafíos, con un yo vigilante, tú tratas de establecer un equilibrio para que ni uno ni otro domine y así puedas continuar. Y no abortes, no abandones. Yo, por ejemplo, me podría parar e irme, ¿no? Y dejarlos ahí viendo a estos señores petrificados que tengo acá atrás. Y no se trata de eso, ¿no? Sino bien de continuar con el mensaje, continuar con la idea, continuar con el pensamiento y con la reflexión, sobre todo en estos tiempos, en que estamos invitados a reflexionar. Hay quienes en la reflexión se van derecho a la espiritualidad. No está mal.
Pero ojo con buscar afuera lo que es necesario encontrar adentro. No sé si me explico, ¿no? Afuera está todo, afuera hay harto engaño, harta mentira y harta verdad. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis con la comunicación, los medios de comunicación, la televisión, ¿no? Vamos a tomar como el medio de comunicación, a pesar de que es bastante antiguo, inicial. Antes, cuando ocurría algo a nivel país o a nivel mundial, uno se iba a la radio o a la televisión para escuchar la noticia.